Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Hoy un programa que no podía faltar en Vértice Internacional, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la noticia que ha sacudido al mundo entero. Hoy revisamos la crisis ambiental del planeta, los planes que tiene China para liderar el combate al cambio climático y las grietas generadas al interior de la Casa Blanca. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y comentarios fronterizos y migratorios especializados. Les pido que nos acompañen. El Acuerdo de París es un pacto que fue adoptado el 12 de diciembre de 2015 durante la COP21, el cual establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas para enfrentar el calentamiento global. El mecanismo internacional que sustituirá el Protocolo de Kioto en el primer minuto del año 2021 tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, determinando 3 acciones concretas. La primera es mantener el aumento de la temperatura media planetaria muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. La segunda medida es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, promoviendo un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer la producción de alimentos. Y la tercera maniobra es elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo climático con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Durante la reunión de la COP22 celebrada en Marrakech, Marruecos, en noviembre de 2016, se lograron avances en la redacción de las normas de aplicación del Acuerdo de París, cuyas negociaciones sobre el clima continuaron a los 6 meses en Bonn, Alemania. Días después, el 1 de junio de 2017, y una vez firmado por 195 países, el presidente Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, anteponiendo los intereses económicos del segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, decisión que causó consternación en buena parte de la comunidad internacional y en los sectores progresistas de la Unión Americana. Donald Trump abandonó el Acuerdo de París, el pacto internacional para reducir las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera, un acuerdo que fue pactado entre 195 países de la comunidad internacional. Con esta noticia, el presidente más poderoso e influyente de la Tierra desairó al mundo, a la humanidad y al planeta. Y es que el nuevo inquilino de la Casa Blanca no pudo dejar de lado su arrogancia, su intransigencia y los intereses económicos para darle cabida a un imperativo ético y moral. El mundo está en peligro con consecuencias devastadoras para el planeta y el sabotaje de Estados Unidos frente al Acuerdo de París lo único que hace es reafirmar la estrechez de miras del actual presidente de Estados Unidos, su irresponsabilidad global y la precipitación de la crisis planetaria. Es que políticamente está pensando justo en esa base a la que él le prometió. Acuérdate que en la campaña prometió muchas cosas y dijo que lo iba a conseguir prácticamente casi como Vicente Fox decía que iba a conseguir la solución del conflicto en Chiapas en 15 minutos. Trump decía voy a poner el muro en la frontera inmediatamente, voy a acabar con la inmigración ilegal inmediatamente, voy a poner este veto migratorio. No ha podido cumplir una sola de sus promesas. Esta promesa del cambio climático, que durante la campaña él llegó a decir que era un hoax, que era un invento de los chinos, pues prácticamente es la más fácil de cumplir para él, porque simplemente requería una acción ejecutiva, una firma y anunciar la intención de Estados Unidos. Entonces hay factores de ideología política, factores económicos y factores que tienen que ver con un proyecto energético y por eso se sale a Estados Unidos. Lo deseable es que haya unas 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Por cada... Vaya. Tengo mi atmósfera, tengo 1.000.000 de partículas, máximo que haya unas 350 partículas por ese millón. Y actualmente estamos arriba de las 400. Si nosotros hacemos una pequeña curvita histórica, una curva que empezó a hacer un señor que se apellidaba Keeling, Charles Keeling, desde los 50, hemos visto que esa pendiente ha estado sostenida y creciente. Si seguimos al ritmo
de emisiones de dióxido de carbono durante los siguientes 50, 60 años, el panorama no solamente va a ser sombrío, es catastrófico. Por ese conocimiento de la ciencia básica es por lo que todos los gobiernos, o la inmensa mayoría de los gobiernos del planeta, firmaron los acuerdos de París, para controlar esas emisiones y tratar de regresar máximo de estas 350 partes por millón. Para poder hacer ese control, vamos a necesitar dejar de producir electricidad con base en el carbón. Y eso es exactamente lo que no está haciendo el señor Trump. En ese sentido, no es sorprendente, digamos, el proceso que se siguió, ni la decisión en sí misma. Sin embargo, tiene implicaciones importantes para el proceso multilateral. Estados Unidos es el segundo emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, el primero de los países desarrollados, y por ello todo el proceso de negociación del Acuerdo de París tuvo esta consideración de lo que Estados Unidos veía como factores importantes, entre ellos la estructura legal de este acuerdo internacional. La negociación fue sumamente compleja, llevó muchos más años de los que se esperaba originalmente. El proceso multilateral de por sí suele tomar un tiempo considerable, ya que poner de acuerdo a todas las naciones del mundo respecto a los objetivos y respecto a la forma de lograr estos objetivos es un tema complejo, es un tema arduo también, y en particular para este tema que inició con una concepción medioambiental, desde una visión medioambiental, considerando que las medidas eran de protección solamente a la flora y la fauna, casi en el contexto de adopción de las convenciones de Río en 1992. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no es un ciudadano del mundo. Hace caso omiso de uno de los problemas contemporáneos más importantes de nuestra historia y desoye la evidencia científica al negar las evaluaciones y las conclusiones del panel intergubernamental sobre cambio climático que ha despejado las dudas. El cambio climático sí es inducido por actividades humanas y es inequívoco. En otras palabras, el cambio climático es considerado por la ONU como el mayor desafío que alguna vez haya enfrentado el género humano, con el registro de un incremento en los gases de efecto invernadero que ocasiona el aumento global de la temperatura del planeta. Negarlo, contrarrestarlo y desecharlo abona a las consecuencias devastadoras del planeta sobre un fenómeno que tiene conexiones multidimensionales con la economía, la salud, la pobreza, los desplazamientos humanos y la competencia por los recursos. Para los dos partidos políticos en Estados Unidos, el tema del cambio climático siempre ha sido uno de los cuales defines si es alguien republicano o demócrata. Es uno de los pocos temas como el tema de diversidad sexual, el tema del aborto, el derecho a decidir y demás, ¿no? Sobre el cambio climático, desde que se negoció el protocolo ambiental de Kioto, por allá a fines de los años 90, que todavía en época de Bill Clinton se promete, se negocia este tratado, los demócratas siempre habían creído en la idea de que el humano provoca el calentamiento global, que en efecto hay evidencia científica y que por lo tanto hay que hacer algo para tratar de revertirlo. Los republicanos, en cambio, no. Hay una corriente muy fuerte dentro del Partido Republicano que cree en el creacionismo. Esta parte de la ideología del Tea Party y de estos grupos libertarios, y muchos de ellos mezclados con la derecha religiosa, que cree que el cambio climático no existe, que tiene que ver más bien con algo que la naturaleza, ajustes que en la naturaleza, que el creador, el divino, está en ese momento haciendo ajustes en los cambios de temperatura, pero que eventualmente se va a arreglar. Entonces, en temas políticos, el cambio climático los divide de una manera muy fuerte, y Donald Trump simplemente está apostando a alimentar esa base del Partido Republicano que lo llevó al poder con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. La gente que se dice escéptica del cambio climático se está refiriendo a una supuesta falta de consenso de parte de la comunidad científica internacional. La parte de que se conserva la energía, de que el calor se transfiere de cierta manera, de que interactúa la radiación infrarroja con el CO2, está probadísima. Y entonces ahí no cabe el escepticismo. Esos fenómenos físicos sí existen. No es como cuando soltamos una pelota y decimos en tantos segundos va a llegar al suelo, que eso es lo que llamamos física determinista. Sabemos que el fenómeno va a pasar, sabemos los efectos que tiene
el CO2 en la atmósfera para levantar la temperatura, pero no por eso vamos a saber que va a haber un huracán en las costas de Yucatán el 15 de septiembre del 2023. O sea, no tenemos esa manera porque la física ahí es compleja, las ecuaciones son muy sensibles, los modelos matemáticos son muy sensibles a cualquier perturbación, entonces podemos tener un rango de certidumbre de hasta dónde va a subir el nivel del mar, de cuál puede ser la intensidad de los huracanes, pero no puede haber, y ahí voy a usar la palabra consenso, de cómo pronosticar exactamente qué es lo que va a estar ocurriendo y en qué años. De eso se agarran mucha gente, dicen, pues estos no se ponen de acuerdo. Y a medida que fueron pasando los años y conforme fueron transcurriendo tanto la implementación de la convención como la negociación del protocolo de Kioto en aquel entonces, los científicos fueron advirtiendo que estas medidas eran insuficientes para lograr los objetivos planteados. Por ello, la necesidad de negociar un nuevo acuerdo, en este caso el Acuerdo de París, cuya principal diferencia con el protocolo de Kioto es la universalidad. El Acuerdo de París incluye a todos los países del mundo con contribuciones nacionalmente determinadas, lo cual es un componente bastante innovador en los tratados internacionales. Se prevé que tenga componentes de arriba hacia abajo, como son estas consideraciones de transparencia, de hacer el ejercicio colectivo de reunirse y revisar cómo vamos con respecto a las metas planteadas. Y por otro lado, los componentes de abajo hacia arriba. Estos componentes de abajo hacia arriba tienen mucho que ver con la determinación nacional de lo que cada país puede y desea contribuir a la implementación de este acuerdo. La visión localista, aislacionista y nativista de Donald Trump ha empañado la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Fue su ignorancia y negligencia quien colocó a la Unión Americana en el mismo carril que Nicaragua y Siria, los dos países que no forman parte del Acuerdo de París. Con esta decisión aberrante, Donald Trump desconoce el principio de la interdependencia ecológica al advertir que lo eligieron para representar a los ciudadanos de Pittsburgh y no de París. Nada más fuera de la realidad. La atmósfera no diferencia entre los gases de efecto invernadero según el país de origen. Una tonelada de gases contaminantes producida en China tiene el mismo peso que una tonelada generada en México o Brasil. Los problemas del cambio climático de un país, que son los problemas del cambio climático para todos. A la naturaleza no se le puede engañar. Si estamos emitiendo este CO2 a la atmósfera del país que sea, de la fuente que sea, esa se va a ir dispersando y se va a generar un problema global en el sentido atmosférico, planetario, porque estas concentraciones se vuelven isotrópicas, igualitas en todas las direcciones y en todos los puntos del planeta. Tiene que haber un acuerdo de cooperación internacional o medidas de cooperación internacional para asegurarse el cumplimiento de la ruta crítica de los acuerdos de París. Los mismos firmantes hicieron una página que se llama Acuerdos de París, uno puede buscar tal cual en los recursos informáticos, en el internet, donde viene qué tiene que hacer cada país, cada mes, cada trimestre, y qué tanto, en una tablita, qué tanto han cumplido y qué tanto no han cumplido. Estados Unidos ha sido la potencia que más ha contaminado consistentemente desde que es potencia, desde fines de la Segunda Revolución Industrial, desde principios del siglo XX y fines del XIX. Si contamos el nivel de dióxido de carbono que Estados Unidos ha emitido a la atmósfera, es la potencia que más ha contaminado a lo largo de la historia. Hoy en día es la potencia que más contamina per cápita. Hoy en día China es la potencia que en cantidad bruta es la que más contamina, pero Estados Unidos lo hace per cápita. Es una irresponsabilidad la salida de Donald Trump, que obedece a factores políticos, a factores económicos también, porque hay algunos empresarios. Estados Unidos es muy rico en muchos de los recursos que son tecnologías sucias, digamos, ¿no? En cierto sentido, el carbón, por ejemplo, el petróleo, el uso de la extracción también del petróleo a través del fracking y todas estas tecnologías que son terriblemente antiecológicas, y Estados Unidos es una potencia en ese sentido. Entonces, se conecta también, Reina, con eso termino, con el propósito de Estados Unidos desde mediados de los años 90 de hacer a Estados Unidos una potencia energética autosuficiente. Yo en particular considero que este es un tema que no pone en riesgo la supervivencia del planeta.
El planeta está haciendo los ajustes necesarios para compensar esta cantidad exacerbada de emisiones de gases a la atmósfera. Esto pone en riesgo la supervivencia humana. Es realmente un tema de extinción de especies acelerado el que estamos observando en este momento. Por ello, el discurso fue efectivamente cambiando a través de los años y convirtiéndose en un tema transversal. Dejó de ser una cuestión meramente ambiental para convertirse en un tema transversal con implicaciones sectoriales muy profundas y bastante diversas a través del mundo. Los países están resintiendo efectos bastante fuertes y alarmantes también en relación con este fenómeno global que estamos experimentando. Por ello, la solución no proviene de un solo país. Inclusive si Estados Unidos decidiese hacer todo lo que está en su poder hacer para reducir sus emisiones, esto sería una contribución menor si China y el resto de los principales emisores del mundo no contribuyera a la solución. Bajo advertencia no hay engaño. Los costos de inacción para reducir los impactos del cambio climático son mayores a los costos de la acción, según las conclusiones a las que llega el reporte Stern sobre la economía del cambio climático. Es decir, los impactos para la economía global del cambio climático pudieran alcanzar un 20% del PIB mundial si es que no alcanzamos un acuerdo que reduzca a casi la mitad las emisiones contaminantes. Sin embargo, considerando que Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París, es que este Pacto Verde se ha debilitado por diferentes motivos. En primera instancia, porque Estados Unidos es el segundo mayor contaminante después de China y porque esta decisión, que ha sido irracional, pudiera llegar a invitar a una desbandada de países que tampoco quieran tener compromisos bajo el Acuerdo de París. Es decir, la enorme carga de responsabilidades y de grietas que hay entre los países avanzados y las economías emergentes. El costo de la salida de los Estados Unidos sería más o menos de 0.3 kelvins sobre la meta de temperatura, de que no suba arriba de 2 kelvins la temperatura global. En los 60 empezamos a poner monitores de CO2. Hay uno, por ejemplo, en el volcán Mauna Loa, donde se puede ver diariamente, casi por hora, cuánto está aumentando el CO2 en el planeta. Cuando vemos que esa tendencia, en lugar de ir creciendo, se va estabilizando, sabemos que estamos ganando la batalla. Si las iniciativas de los gobiernos se quedan en eso, en iniciativas, se va a poder ver fácilmente con base en los monitores. Están nuestros monitores de CO2, hay sensores de temperatura por todo el planeta, hay sensores climáticos, hay registros vía satélite también, donde se mapea cuánto hay CO2, en dónde está, cómo se está moviendo, cómo se está dispersando. Todos esos recursos, varios son de los Estados Unidos, y aunque los han tratado de bloquear un poquito, esas desafortunadas declaraciones de invertir en el cambio climático es un desperdicio de dinero de algún funcionario de la administración Trump, afortunadamente son declaraciones, no se pueden llevar a la práctica inmediatamente. Estados Unidos es el principal el contribuyente número uno y el deudor número uno de Naciones Unidas, ¿no? El sistema de Naciones Unidas. Ha ido recortando, sacó unas tijerotas y recortó a los programas humanitarios, ¿no? Otra vez, creo que ahí el factor Donald Trump, de lo negativo a lo positivo es que varios gobiernos europeos, Noruega, sobre todo Suecia, Finlandia y Dinamarca, formaron un cochinito, una bolsa conjunta para tratar de poner el dinero que faltaba del que Estados Unidos iba a retirar de algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto de Hábitat de Naciones Unidas, el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo, no sé qué. Estos gobiernos europeos están poniendo la lana que Estados Unidos va a dejar de dar a estos grupos. Estos gobiernos europeos también están poniendo lana para apoyar organizaciones feministas como Planned Parenthood, a la que también le cortaron dinero en Estados Unidos. Entonces ha habido como, si bien es cierto, un retroceso muy fuerte en el multilateralismo de Estados Unidos. Hay algunas estimaciones, por ejemplo, ya que hablan de que estas contribuciones en Estados Unidos de parte del sector privado y de las autoridades subnacionales pudieran representar el logro de la contribución nacionalmente determinada que presentó Estados Unidos al momento de acceder al Acuerdo de París, inclusive sin el respaldo
del Ejecutivo, ¿no? sin el respaldo del poder nacional, por así decirlo. Estos son señales muy favorables, son señales positivas que no hay que demeritar. Hay algunos multimillonarios norteamericanos que ya han hecho declaraciones públicas mostrando su intención inclusive de contribuir con recursos financieros a la convención y al proceso de implementación de cambio climático en general para subsanar de alguna manera esta falta de recursos financieros que pudiera derivarse de la decisión del presidente Donald Trump de dejar de participar en el Acuerdo de París. La ruptura de Donald Trump con el mundo es evidente y las fracturas que ha ocasionado en el orden liberal de carácter internacional están a la vista. Al abandono de Estados Unidos del llamado TPP, es decir, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, se le sumó el retiro de la Unión Americana del Acuerdo de París y quizá el adiós de Estados Unidos de participar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Precisamente las diferentes visiones comerciales, climáticas y éticas que están marcando distancia entre los principales jefes de gobierno y de Estado en la pasada cumbre del G7 que tuvo lugar en Italia. Y es que el verdadero ganador de este vacío de liderazgo en Estados Unidos será China, el gigante asiático que está ávido por incrementar su peso y su talla en la toma de decisiones internacionales. No olvidemos que China es el principal protagonista de la ruta de la seda que busca unir a comerciantes europeos, asiáticos y chinos, así como es líder en la expansión de energías limpias. Y en efecto hemos ido viendo cómo ha cambiado, por lo menos en términos narrativos, la defensa de China al libre comercio. Se ha convertido hoy en día en el principal defensor del libre comercio. La defensa de China también al combate al calentamiento global, cuando antes, en los años 90, era el gran enemigo, era el Estados Unidos en los años 90, ¿no? Estaban totalmente nubladas. Completamente, por culpa de China. Entonces, sí, por supuesto, se está convirtiendo China Xi Jinping está ocupando este vacío que dejó Barack Obama, pero yo digo que es peligroso porque al mismo tiempo de que China va a llegar a ocupar ese puesto muy pronto, es un país al que no le importan temas de derechos humanos, es un país al que no le importan temas de derechos laborales, es un país profundamente autoritario y esos valores los va a reflejar en el sistema internacional. Y cuando tienes un líder en el sistema internacional al que no le importan estos tres, incentivas que otros regímenes, los latinoamericanos, los africanos, donde hay pocos avances democráticos, pues digan, si China lo hace, yo también. El mundo entero ha manifestado su apoyo al Acuerdo de París. Todos aquellos que firmaron y ratificaron o accedieron al Acuerdo de París han reiterado que se mantienen firmes en ese compromiso e incluso algunos han indicado que están considerando incrementar su contribución para garantizar que se logren los objetivos de este acuerdo internacional. Eso nos da una ventana a que un actor como China pueda realmente, siendo el principal emisor de gases a la atmósfera, tomar un rol de liderazgo fundamental para avanzar en la implementación del Acuerdo de París. Los chinos sí están haciendo un trabajo fuerte en poner una cantidad bárbara de paneles solares y en optimizar su uso para producir electricidad y bajar sus emisiones. Esa voluntad la tiene que ejercer en combinación con imaginación cada uno de los países, y para eso es muy importante que los gobiernos se enlacen con su comunidad científica. Modelos matemáticos, proyecciones, sensores para estar midiendo los resultados y comunicárselo a la gente, al ciudadano común. Que nuestros medios de comunicación pongan estos diagramitas de cómo van las emisiones. A veces utilizamos los medios de comunicación para ver cuál es la temperatura en Sydney, ¿no? Podríamos ver un poquito de tiempo de cómo van los indicadores ambientales en la ruta de París.
Con el propósito de desfundar el legado de Barack Obama es que Donald Trump encumbra su actitud negacionista y escéptica con el cambio climático. Esta decisión mayúscula está generando un nuevo reacomodo en la correlación de fuerzas globales. Europa y China han respondido con la celebración de una cumbre bilateral en Bruselas en defensa del cambio climático y con la firma de otros acuerdos en materia de seguridad, inversión y migración. El viejo continente busca desmarcarse de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que no pudo comprometerse a defender el artículo 5 de la OTAN en la pasada cumbre extraordinaria en Bruselas. El mensaje leído por Angela Merkel como una provocación para arrancar la Europa integrada en materia de seguridad y defensa. Me estoy haciendo cada vez más fan de Merkel, y ahora le digo la Wonder Woman de la política, porque es una mujer que en efecto está siendo muy realista al voltear y decirle a sus compañeros, a sus colegas mandatarios europeos, estamos solos, we're on our own, ¿no? Y qué bueno, porque en cierto sentido, Reina, creo que Donald Trump un poco, siempre hay que tratar de ver lo positivo donde hay caos y donde hay conflicto. Creo que lo positivo de la era Trump es que está despertando muchos factores. Está despertando a la sociedad civil en Estados Unidos, que estaba medio aletargada en el sueño de la Mara Barack Obama y los temas progresistas, y por eso no estaba tan empoderada. Está despertando a las ciudades que también ahora están reaccionando en contra de la acción de Donald Trump y el calentamiento global, y las ciudades están diciendo, presidente, nosotros vamos a hacer lo que estamos haciendo y más para tratar de compensar su irresponsabilidad. Está despertando una Europa que durante los años de Obama pues no había habido muchos conflictos entre ellos y que era más bien una relación, como siempre ha sido tradicionalmente la Alianza Atlántica, ¿no? Una relación de cooperación, de construcción, porque Estados Unidos apoyó mucho la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, de buen entendimiento entre los distintos líderes con el presidente de Estados Unidos, y ahorita el hecho de que llegara este hombre que desprecia lo internacional, que desprecia las alianzas, que no cree en la OTAN, que cree que la Unión Europea está mal, que incluso alaba la salida del Reino Unido de la Unión Europea, creo que está haciendo que los liderazgos en Europa estén diciendo, en efecto, hay que hacer algo para contener a este peligro que hoy en día se llama Donald Trump, porque Europa también es una potencia en muchos sentidos, y creo que es bueno eso. Despertó al gobierno mexicano también del aletargamiento de qué hacer con Estados Unidos, de esta relación que estaba casi en piloto automático, ¿no? La turbulencia nos despertó a todos como país también. Este año Alemania es la sede de la Conferencia de las Partes en noviembre de este año para finalizar, digamos, el trabajo que se ha venido realizando durante todo este año en relación con el Rulebook de París, que es como se le conoce a este manual de reglas de cómo vamos a implementar realmente el Acuerdo de París, con todos los elementos que han quedado, digamos, pendientes de resolverse. Bajo un nuevo liderazgo mundial asentado en China, es que América Latina y México deben de mover sus fichas estratégicas. Después de la salida de Estados Unidos del histórico Acuerdo de París, que pone en entredicho el futuro del planeta, una alianza anti-Trump se pulsa más factible. Alemania, la locomotora económica de la Unión Europea que se reúne con indios y chinos, busca salvar el Acuerdo de París, un objetivo que debe reforzar con economías emergentes. No olvidemos la visita de Angela Merkel a la Ciudad de México en el marco del Año Dual México-Alemania, la oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la agenda internacional de cara a la celebración de la cumbre del G20 en Hamburgo. Considerando los descalabros en la relación México-Estados Unidos, Alemania busca nuevos aliados políticos y capitalizar también el vacío que deja la Unión Americana en el mundo. En 2015, cuando se estaban finalizando las negociaciones del Acuerdo de París, hubo un bloque llamado Coalición de Alta Ambición, que surge precisamente en este contexto de las últimas horas de la negociación en París, en donde prevalecía una gran incertidumbre respecto a si íbamos a finalizar esa negociación y a tener un acuerdo en nuestras manos al final de esas sesiones. Esta iniciativa, impulsada muy decididamente por las islas del Pacífico, motivó
a muchos países a considerar los beneficios de ser ambiciosos y de tener esta perspectiva de impulsar la adopción de este Acuerdo de París, que ahora vemos con reiterada energía a nivel global a través de estas comunicaciones y de estas declaraciones que están haciendo. Definitivamente la Unión Europea ha sido uno de los bloques más progresistas en la negociación multilateral, ha sido un bloque clave para lograr avanzar en el balance de las cosas y reconociendo la diversidad de circunstancias que existen en el mundo, brindando un apoyo bastante significativo a los países en desarrollo también para que puedan implementar acciones tanto de mitigación de gases de efecto invernadero, pero también de adaptación a los impactos del cambio climático. Hay un artículo muy bueno de John Ikenberry, un académico y internacionalista muy importante, influyente en Estados Unidos en la revista Foreign Affairs, en la que habla sobre este nuevo orden mundial y se pregunta si se puede salvar el orden liberal que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. China está ocupando hoy ese vacío que dejó Barack Obama, un vacío que está tratando también de ocupar Angela Merkel y que está también tratando de ocupar Justin Trudeau y Emmanuel Macron, ahora que se ha convertido en el troll de Trump en redes sociales. Pero China es el único país que tiene el músculo para poder hacerlo. Los chinos, la comunidad científica china no tiene ningún problema y está en buena comunicación con su gobierno. Entonces, me parece que no va a haber un cambio de línea de ninguna manera en ese sentido. Si la gente que está en los gobiernos se da cuenta de que no va a haber planeta en el cual enriquecernos, si seguimos al ritmo en el que vamos, se va a dar cuenta que es muy mala inversión desatender los problemas ambientales y climatológicos. En su primer viaje al extranjero, Donald Trump visitó varias capitales del mundo, entre ellas Roma, con el objeto de entrevistarse con el Papa Francisco, el máximo líder de la Iglesia Católica, que le regaló a Donald Trump la encíclica sobre el cambio climático para poder influenciar en su toma de decisiones posteriores. Ahí el mensaje del máximo pontífice fue claro: hay que cuidar la casa común y cambiar de ruta. Nada de esto fue suficiente. Donald Trump no solamente abandonó el Acuerdo de París para combatir el cambio climático, sino renunció a ser país líder del mundo libre. Una renuncia histórica que marca un parteaguas para aquella potencia todavía militar y económica que se arroga el derecho de maltratar el planeta, un planeta que es de todos. Y aquí la pregunta que azota al mundo es si Donald Trump seguirá siendo el presidente de Estados Unidos o un líder temporal. Que es muy difícil que proceda el juicio político. El juicio político está diseñado como la última arma de recurso en el sistema político de Estados Unidos. Es una especie de arma nuclear, que es la última opción porque puede llevar a una destrucción mutua asegurada, como se dice en teoría de relaciones internacionales, de quien se enfrenta al presidente de Estados Unidos. Está muy difícil activarlo, Rina, porque se necesita de entrada que en la Cámara de Representantes haya una comisión que lo esté investigando, que apruebe que siga el juicio y luego toda la Cámara de Representantes tendría que votar a favor con una diferencia de un voto, por simple mayoría. Y ahorita los republicanos controlan el Congreso y Donald Trump sigue siendo popular en ciertos sectores republicanos. Entonces, a lo mejor podría avanzar en la Cámara de Representantes, como le ocurrió a Bill Clinton y Andrew Johnson. Realmente lo que él está haciendo es generar una narrativa en función de los intereses domésticos que le permitirán impulsar aquellos sectores con los que él hizo promesas durante su campaña electoral. A nivel global, la tendencia es imparable. Realmente la señal que envió el Acuerdo de París a diferentes actores, a diferentes sectores, es verdaderamente fuerte, clara e irreversible, te diría. En este sentido, las economías verdes, esta transición hacia economías bajas en carbono está en marcha. Realmente el sector privado ha sido uno de los más vocales en Estados Unidos de pronunciarse en contra de la decisión del presidente Donald Trump de retirarse de su participación en el Acuerdo de París. Y esto en sí mismo constituye una señal económica muy importante de lo que está pasando. China se ha comprometido con esta transición, los precios de generar electricidad a partir de fuentes renovables siguen bajando, lo cual constituye una señal positiva, un incentivo económico positivo a nivel global para impulsar esta transformación. En los Estados Unidos los científicos están haciendo esfuerzos heroicos y no tienen miedo. Los corresponsales de Nature, de Science, de Scientific American, en las universidades, a pesar de esta pequeña mordaza, este muro informativo que puso
la administración Trump con las personas que trabajan en la Agencia de Protección Ambiental para no dar entrevistas libremente y para que primero se monitoree lo que van a declarar. A pesar de eso, las universidades trabajan libremente, pueden seguir publicando, pueden seguir haciendo innovaciones para eficientar las celdas solares, para buscar otros medios de producir electricidad, para que las baterías sean mucho más durables, menos contaminantes, inclusive para hacer cosas tan fantásticas como tratar de fusionar el hidrógeno y producir mucha energía limpiamente, nuevos materiales para hacer más segura la energía por fisión. O sea, se sigue haciendo todo eso, la ciencia no ha cambiado, no hay... La ciencia no se hace por decreto, se hace por curiosidad y por necesidad. El proceso para abandonar el Acuerdo de París no es rápido. Estados Unidos tendrá que esperar alrededor de 3 años y hacerlo efectivo prácticamente hasta el año 2020, fecha en que Estados Unidos va a celebrar elecciones presidenciales y quizá la posibilidad de reelegir a Donald Trump si es que no sucede algo antes con el aclamado juicio político o bien el impeachment por el Russiagate. Mientras tanto, vale la pena abordar la gallardía de las instituciones en Estados Unidos. Los estados, los alcaldes, los gobernadores, activistas, empresarios y medioambientalistas que están interesados en darle la batalla a Donald Trump por sus posiciones en contra del cambio climático. Todos estos actores políticos que buscan presentar un plan climático ante Naciones Unidas para cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles serían las implicaciones de regresar a una economía carbonizada completamente? Y esa sí es muy fácil de ver. O sea, la curvita nos va a llevar a un aumento muy grande de temperatura, va a haber aumento del nivel de los mares, fuerte, las catástrofes naturales van a ser mucho más intensas, las especies se van a extinguir, muchas ya se están extinguiendo, eso lo tenemos documentadísimo, y me parece que el costo económico de eso, a riesgo de no ser un economista experto, va a ser mucho mayor que estar generando algunos empleos, regresando de corto plazo, una visión cortoplacista, regresando localmente al esquema de producción de electricidad en base del carbón. Que yo creo que Ivanka es una figura que le ayuda ahí un poco con las mujeres y que la ve como una especie de trophy, no wife, sino trophy daughter, como hija trofeo que le ayuda con las mujeres a decir que es feminista. Pero creo que es Jared Kushner el hombre al que escucha Trump, es su mano derecha. Creo que Steve Bannon ha pasado a un segundo plano y que estamos empezando a ver un reacomodo de fuerzas, porque en el Acuerdo de París triunfaron las voces que eran las voces anticlimáticas, ¿no? Las voces en contra del... Sí, ahí triunfó Steve Bannon, digamos, ¿no? Pero en otros temas yo creo que y Jared Kushner y Ivanka han tenido influencia. El viaje a Medio Oriente, por ejemplo, el viaje con Arabia Saudita. Hay que recordar que Jared Kushner es el enviado especial de Trump para el Medio Oriente, y creo que ahí fue él el que lo convenció de que negociara este acuerdo de 1.800 millones de dólares, una cosa no me acuerdo, de venta de armas. Creo que es el que lo convence de también ir a Israel y volver a hablar con el liderazgo palestino, con el líder israelí. El proceso multilateral ha llevado toda una secuencia de acciones en donde denunciar el protocolo, el acuerdo internacional en este caso, toma 3 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo para dicho país. Por esa razón, Estados Unidos pudiera denunciar formalmente ser parte del Acuerdo de París en noviembre de 2019, iniciando un proceso que permitiría su salida a partir de noviembre de 2020. Este es un dato importante a tener presente, ya que las implicaciones de esto es que Estados Unidos continúa siendo un Estado miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por ello puede seguir participando en las negociaciones multilaterales y se esperaría que así lo hicieran hasta el momento de formalizar esta decisión. Es una distinción sutil, pero importante, que no necesariamente todos los medios de comunicación han retomado. Muchas de las ciudades santuario que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a inmigrantes son aquellas ciudades que están rechazando la política anticlimática de Donald Trump. Los Ángeles, Nueva York y Chicago buscan cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. El estado de California ha convocado a una cumbre climática con sus aliados de México y Canadá. Será este estado quien lidere la lucha contra el cambio climático,
después de la decisión vergonzante de Donald Trump? Pese a la valentía de las instituciones y del sistema de pesos y contrapesos en la democracia vibrante de Estados Unidos, hay otros estados como Carolina del Sur que no son agentes activos en diplomacia verde o energías limpias y renovables. Los actores entrelazados al petróleo, gas y carbón se desisten de ser los grandes perdedores de esta nueva ecuación económica mundial que tarde o temprano vencerá. Un dato importante a destacar en este contexto es el Acuerdo de París es el primer instrumento multilateral de cambio climático que reconoce la contribución de otros actores a los objetivos que persigue este instrumento. Por ello, los actores no estatales, como son el sector privado, como son las organizaciones de la sociedad civil, así como las autoridades subnacionales, tienen un rol muy fundamental que desempeñar, sobre todo si pensamos en las atribuciones que suelen tener estas autoridades en cuanto a competencias como el transporte, la gestión de residuos, el tema del agua, inclusive, que en muchos países estas son competencias de las autoridades subnacionales y no de las autoridades federales o bien nacionales, dependiendo del sistema de organización que tengan. En Estados Unidos, California y Nueva York son dos de esos excelentes ejemplos de poner la vara muy alta, como diríamos en México, respecto a la ambición, y esto tiene que ver con sus propias circunstancias. Reconocen estos estados su alta vulnerabilidad. Si uno revisa el artículo de Barack Obama, este que publicó en Science en diciembre de 2016, tantito antes de salir, pues él afirma, tiene una visión económica completamente diferente a la que se está planteando la administración Trump. Él hace ver que la baja de emisiones va a hacer que aumente el empleo en los Estados Unidos y va a generar un efecto dominó global para que florezcan las economías con base al desarrollo de fuentes alternas de energía. Eso es lo que está escrito en un artículo refereado, en Science interdisciplinar. Mientras que Bush se retiró del protocolo de Kioto, Donald Trump abandonó el Acuerdo de París. Sin embargo, el Acuerdo de París, hay que recordar, no es vinculante porque evita imponer normativas y legislaciones a los países en contraste con el protocolo de Kioto. El Acuerdo de París, que es voluntario para establecer metas de reducción y porcentajes de emisiones. Aún con este argumento en la mano, el jefe de la Casa Blanca decidió desistir del Acuerdo de París y darle gusto a sus prejuicios que también comparte con Scott Pruitt, el líder de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Cabe subrayar que dentro de los primeros 5 meses de su gobierno, Donald Trump anuló 14 órdenes ejecutivas que desmontan la descarbonización de la economía y relanzó el proyecto del oleoducto Dakota Express, que busca transportar crudo de Dakota del Norte hasta Illinois y que además firmó órdenes para construir el Keystone Pipeline, vetando la política climática de su antecesor, Barack Obama. Hay otra cuestión que es bien importante mencionar. Llega la radiación solar, color amarillo, ¿no? Nuestro sol es amarillo, hay un fenómeno de interacción con la superficie de la Tierra y se genera un reflejo infrarrojo. En principio, ese reflejo infrarrojo se tendría que ir al espacio exterior y generarse un balance en la temperatura terrestre. El problema es que el CO2 que se está emitiendo crea algo que llamamos el efecto invernadero. El infrarrojo se absorbe por el CO2 y se refleja a la Tierra y se retiene. Ese fenómeno parece que no lo entendió George Bush Jr. en su momento y tampoco lo está entendiendo la actual administración estadounidense. Pero cuando estuvo el presidente Obama, uno de estos estadistas raros que puede publicar hasta en la revista Science, no solamente se dio cuenta del problema, sino que genera metas bien ambiciosas para poder frenar las emisiones. Obama fue como un presidente verde, un presidente progresista, un presidente popular, ¿no? O sea, los 8 años de Obama de repente hizo que se nos olvidara que ya había habido un ecoloco, digamos, en la presidencia de Estados Unidos, que era George Bush. Al Gore, por ejemplo, él habla de cómo uno de los modelos que se han considerado establece que el memorial del 11 de septiembre puede ser sujeto de inundaciones si continúa el deshielo de los polos como va hasta la fecha. Eso es algo que ya ocurrió.
este tipo de manifestaciones climáticas, el tipo de incidentes que se están percibiendo en el mundo, cada vez es más palpable que se alinean con los modelos que se han hecho al respecto y que es un tema que va a afectar cada vez a más segmentos de la población, teniendo consecuencias económicas. En el mundo en desarrollo, China, la India, Sudáfrica, México, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica en Centroamérica, República Dominicana en el Caribe, tienen roles muy importantes, diferenciados, pero sumamente importantes que contribuir para avanzar con la implementación del Acuerdo de París y enviar esta reiteración a la señal de que la transición hacia economías bajas en carbono es indispensable y es benéfica para el mundo. Las grietas al interior de la Casa Blanca también se dejaron sentir con la decisión de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París. Su hija Ivanka, su yerno Jared Kushner y también el canciller Rex Tillerson fueron de la idea de favorecer la inclusión de Estados Unidos dentro del Acuerdo de París, es decir, no abandonarlo. Una decisión que encontró como principal enemigo a Stephen Bannon, quien utilizó toda su artillería política para desenchufarse del desarrollo sostenible y conectar a Estados Unidos con las energías contaminantes. Con esta acción, Donald Trump desoye a millones de personas en el planeta y a voces representativas. Filósofos, científicos, líderes religiosos, empresarios y activistas, que todos ellos están a favor de cuidar la arquitectura política y diplomática para conservar el planeta. A mí me parece que sí se va a tener que reajustar la ruta del Acuerdo de París con medidas más ambiciosas todavía, porque fallarle por 0.3 grados centígrados no tiene nada de bueno. O sea, eso implicaría, tanto en costos económicos como en costos de biodiversidad, pérdidas lamentables, muy fuertes e inclusive imprevisibles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, usar más la energía solar. México, si revisamos los indicadores, está un poquito atrasado en la cuestión del uso de energía solar. Hay varios indicadores, existe algo que se llama la Agencia Internacional de Energía, que pone todos sus datos en línea gratuitos de todos los países. Entonces se ven cosas extraordinarias. Por ejemplo, que en Suecia se produce mucha más electricidad utilizando la basura que el carbón. Estamos hablando de la basura orgánica, ¿no? México no produce ni 1 watt de electricidad usando la basura. El mundo como tal ahorita produce más electricidad usando fuentes alternas, con todo, y el señor Trump. México tiene un rol que desempeñar también ahora en este nuevo contexto. Por supuesto, la vecindad con Estados Unidos, la cercanía que tenemos con ellos, hace necesario e imprescindible evaluar las implicaciones de todas las decisiones que se toman, tanto al norte de la frontera como al sur. Y en particular para el tema de la implementación del Acuerdo de París, México ha sentado un ejemplo muy importante al ratificar de manera bastante acelerada el acuerdo, poder acceder plenamente y también presentando una estrategia de largo plazo, con visión de largo plazo. México cuenta con una Ley General de Cambio Climático, que es el marco legislativo en el cual están todas las acciones de la materia, que afortunadamente pude ser parte y vivir ese proceso también desde el interior del Congreso, y que es uno de los grandes logros que ha tenido la nación en relación con el proceso de cambio climático. Lo que sí hay es en este momento, Rina, un desprecio a la figura del poder ejecutivo en Estados Unidos, una especie de banalización de la política, de reality show. Los estadounidenses, they got what they deserve, ¿no? Obtuvieron lo que se merecen después de haber elegido a una estrella de un reality show. Y este juicio que estamos empezando a ver con Comey, que no es juicio político, eso es otra investigación, de donde podría demostrarse que Donald Trump trató de obstruir la justicia. Y entonces ahí sí se podría empezar a hablar de un juicio político en contra del presidente. Pero lo de Comey y Michael Flynn no es el juicio político de Trump, es una investigación simplemente de ver si hubo nexos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Entonces, si esto avanza mucho más fuerte, si crece, si al final contundentemente este Comité de Inteligencia del Senado dice sí se metieron los rusos, esta elección estuvo mal, entonces ahí se abriría otra discusión, pero el juicio político de Trump...
Quizá traición a la patria podría ser, porque es lo que dice el artículo en torno al impeachment, ¿no? ¿Cuáles son los causales? Traición a la patria, sobornos o cualquier otro alto crimen en contra de Estados Unidos, ¿no? Pero yo sí lo veo muy difícil que haya un juicio político. Yo creo que hay Donald Trump para rato. El cambio climático está generando un éxodo masivo de personas, pero ¿cómo están las claves de este tema? Federico Lamont nos platica. ¿Cómo incidirá el cambio climático en Estados Unidos? Un estudio de la revista Science en el que participaron un centenar de médicos, entre ellos nutriólogos, también expertos en geriatría y además de cambio climático, advierten que esto será con la emergencia de plagas, epidemias como el dengue y el dengue hemorrágico en Mississippi y paradójicamente en la región de los Grandes Lagos, donde se concentra el reservorio de agua más importante de la Unión Americana y también propicia una producción de alimentos importantes, no solo ahí, sino todo el mundo. En Mississippi, al año 2050, se registrarán 100 días graves que marcarán inundaciones y después habrá incendios en estados como Oregon y mayores inundaciones en Arkansas. De Arkansas, por cierto, salieron varios miles de connacionales en búsqueda de mejores oportunidades ante las inundaciones registradas hace un par de años. Otros males que afectarán a la salud de una sociedad estadounidense afectada por el cambio climático son el mal del Nilo, que era propicio del norte de África en Egipto, pero las condiciones están dadas, de acuerdo con esta revista, para que emerjan en el medio oeste, en Indiana, en Illinois, en Michigan. De estas entidades, sus ciudadanos anglosajones y minorías buscarán un mejor asentamiento en Oregón y en el estado de Seattle, que no serán suficientes para dar respuesta a cada una de sus expectativas. Por ello, no extrañó que el exsecretario de la Defensa del expresidente Bush republicano, Dick Cheney, ubicara el cambio climático en los Estados Unidos como la segunda alerta en materia de seguridad nacional, y él plantea soluciones expeditas y pide a su similar o correligionario Donald Trump del Partido Republicano dar marcha atrás a su negativa de aceptar el COP de París, porque Estados Unidos, como varias naciones del planeta, se encuentran hoy en el umbral de la tragedia por el cambio climático. Y cambio climático que, por lo demás, el secretario general de ONU, Guterres, advierte: si no se toman las medidas, se logra contener en la Unión Americana la emisión de gases de efecto invernadero, mañana será demasiado tarde. Vértice Internacional tuvo la oportunidad de entrevistar a Martín Íñiguez, académico de la Universidad Iberoamericana, quien nos platicó sobre las claves de la migración entre México y Estados Unidos. Veamos qué nos dijo. Estamos viviendo una violación de los derechos humanos, particularmente hoy las deportaciones son diferentes a las que tuvo el presidente Barack Obama. ¿Cuál es la enorme diferencia? Que anteriormente las deportaciones masivas en los que intentaban cruzar por la frontera este movimiento de internación a Estados Unidos. Esto ha disminuido mucho los últimos años porque cada vez menos mexicanos y menos centroamericanos y en general menos flujo migratorio llega a Estados Unidos por las políticas migratorias que desde el presidente Bill Clinton hasta Barack Obama y hoy Donald Trump existen. Ahora el problema es que el grueso de los que estamos viviendo hoy, que están siendo deportados, son gente que ya lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, y es el grave problema, porque ya
la deportación de por sí es una violación, pero más cuando ya tienes familia, ya tienes un trabajo, ya tienes una vida hecha en un país fuera del que tú naciste, que en este caso son los mexicanos, que ya durante muchos años han vivido fuera del país. Y esto obviamente se ocasiona más conflicto que aquel que está intentando llegar y que todavía no crea ni redes, ni trabajo, ni familia. Y desafortunadamente esto nos lleva a que tenemos más de 150,000 familias hoy divididas. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, como siempre. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.